Ahora, ¿usted ha sido salvo? ¿Usted ha creído que Cristo murió por los pecados suyos? La palabra del Señor dice que Cristo murió por los pecados de nosotros, el Evangelio. Y que así, por sustitución, Él, en vez de nosotros, pagando los pecados que nosotros cometeremos toda nuestra vida, que toda nuestra vida terrenal ha sido completamente sustituida en el aspecto judicial condenatorio por Cristo. Porque a Cristo, nuestro Salvador, en la cruz le han sido imputados penalmente los pecados de toda nuestra vida. Para darle cumplimiento a Cristo a la promesa que Él nos hizo, tenía que Él dejarse imputar penalmente con los pecados que cada ser humano los cometerá toda su vida terrenal. Porque de otra manera sería imposible que el ser humano pudiera ser salvo respecto a la condena penal, muerte del alma por pecar. Dios dijo: el alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18:4. Le basta un solo pecado al ser humano, uno solo, ni siquiera dos ni tres, para que su alma quede condenada a la muerte. El alma que pecare, esa morirá. Para poder entender lo terrible, lo fuerte de este decreto condenatorio, y para que haya arrepentimiento, el cambio radical en la mente, en la manera de autopercibirse el ser humano judicialmente ante Dios, cambiemos el verbo pecar por el verbo beber. Es como que Dios dijera: el alma que bebiere, esa morirá. ¿Beber qué cosa? ¿Beber jugo? ¿Beber agua? ¿Beber qué cosa? ¿Beber vino? ¿Beber agua de mar? ¿Beber algún líquido específico? No. El alma que bebiere, no importa que sea lo que bebas, no importa si bebes agua, si bebes vino, si bebes un jugo, no importa. Es la acción para que tú conformes tu manera de pensar a lo que dice la Biblia, para que ocurra la metanoia, para que tú te arrepientas, metanoia, para que entiendas la grave situación en la que te encuentras ante Dios en el aspecto condenatorio. Cambiemos el verbo beber por el verbo pensar, para poder entender en toda su dimensión este terrible decreto condenatorio de Ezequiel 18:4. El alma que pecare, esa morirá. Entonces, ahora el verbo pecar lo cambiamos por el verbo pensar. Es como que Dios dijera: el alma que pensare, esa morirá. A ver, ¿pensar qué cosa? ¿Pensar en algo bueno o en algo malo? ¿Pensar en la familia? ¿Pensar en el trabajo? ¿Pensar en mis vacaciones? No importa en lo que pienses, es el acto de pensar. El alma que pensare, esa morirá. ¿Pensar qué cosa, pues? ¿Pensar en las vacaciones? ¿Ahí moriré? ¿Ahí se me genera el decreto condenatorio? No. ¿O pensar en mi familia? ¿O pensar en el trabajo? No importa lo que pienses, es el acto de pensar. Cambiemos el verbo pensar, ya, sustituyendo el verbo pecar por el verbo comer. Es como que Dios dijera: el alma que comiere, esa morirá. A ver, ¿comer qué cosa? ¿Comer garbanzos? ¿Comer pan? ¿Comer fruta? ¿Comer pescado? ¿Comer marisco? ¿Comer carne de res? ¿Comer frijoles? ¿Comer qué cosa? No importa lo que comas, es la acción. Es como que Dios dijera: el alma que comiere, esa morirá. Vamos de nuevo al texto de Ezequiel 18:4. El alma que pecare, esa morirá. ¿Qué tipo de pecado? No importa qué tipo de pecado. Te basta uno. Arrepentimiento, el que Dios demanda para la salvación del alma, que está en Marcos 1:15, está en Lucas 13 del 1 al 5, está en Romanos 2:5, Hechos 17 versículos 30 y 31, está en 2 de Pedro 3:9, que está escrito a metanoia en griego. Es un cambio aquí, no es un cambio conductual. Nunca Dios está demandando el arrepentimiento de los pecados, que tú te arrepientas de tus pecados y tú no peques más y cambies tu conducta moral. No, el hombre le es imposible no pecar. Dios no está pidiendo el arrepentimiento de los pecados. No es el arrepentimiento como cambio conductual externo. El cambio tiene que ser aquí, interno, en los pensamientos. Que el hombre reconozca en sus pensamientos que él va a ser un pecador hasta que se muera. Que jamás podrá evitar nunca pecar hasta que se muera, y que por haber pecado su alma ya quedó condenada a la muerte, al infierno, para esperar en tormento el juicio ante el gran trono blanco. Entonces Dios dice: el alma que pecare, esa morirá. Yo ya pequé. Cuando yo me arrepentí, fue cuando yo me llené de terror y entendí que iba marchando al infierno, que mi alma estaba condenada a la muerte, y que necesitaba mi alma la salvación.
que mi alma necesitaba imperiosamente la salvación del infierno, porque yo ya había pecado ya y necesitaba la salvación de mi alma. La salvación del alma inicia con el reconocimiento del ser humano de que por haber pecado su alma quedó condenada al lago de fuego. Así inicia la salvación. Si no hay este reconocimiento, no hay arrepentimiento para salvación. Y esto no tiene nada que ver con el arrepentimiento de los pecados. El arrepentimiento de los pecados siempre hay que hacerlo, porque siempre vamos a pecar. Pero ese arrepentimiento de los pecados no es el arrepentimiento que Dios está demandando al alma para la salvación. El arrepentimiento es aquí, interno. No es un cambio externo, conductual, que yo me arrepiento de todos mis pecados y yo hago el giro moral, dejo el mundo atrás y sigo a Cristo y ya no peco más. No, el ser humano no puede nunca más pecar. Tiene que evitar pecar, eso es de niño chico, ¿verdad? Es evidente. Pero del todo jamás podrá evitar nunca más pecar. Y eso tiene que reconocerlo. Y que por haber pecado, primero, espiritualmente está muerto. Espiritualmente está muerto. Y su alma está viva, pero condenada a morir. Y una vez que el alma pecó y su alma quedó condenada a la muerte, no hay nada en lo absoluto que el ser humano pueda hacer o dejar de hacer para evitar que la sentencia de la muerte contra su alma quede sin efecto. Nada en lo absoluto. Solamente creer en esta obra de salvación de Cristo. Creerla, que por Cristo yo he quedado liberado de toda condena, que Él me ha sustituido toda mi vida terrenal. Que cuando dice 1 de Pedro 2:24, Cristo Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, llevó los pecados que cometeremos toda nuestra vida, usando Cristo de su omnisciencia, su capacidad previa de saber anticipadamente, con detalle, la cantidad de pecados que nosotros cometeremos hasta que nos muramos. Lo sabía todo Cristo. Cuando Cristo estaba en la cruz, estaba pensando en usted y estaba pensando en mí. Cuando nosotros naciéramos en este mundo y empezáramos a pecar, hasta que nos muriésemos. Todos esos pecados, Cristo se los dejó imputar a Él, como si Él los hubiese cometido, para que la sentencia, la muerte del alma, cayera sobre Él, y Él experimentase la muerte del alma, en vez de que la experimentásemos nosotros. Y en justicia, y Dios es justo, nadie es condenado 2 veces a la muerte por los mismos delitos. Un pecado es un delito de pena de muerte para el alma. Y todos ellos, Cristo, Él se los dejó cargar. Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Y cuando Cristo en la cruz tenía todos los pecados que nosotros los íbamos a cometer desde que nacimos hasta que nos muriésemos, los tenía cargado Él los asumió penalmente, vino la sentencia sobre Él para que no fuera sobre nosotros. Y Cristo en vez de nosotros fue condenado a la muerte y murió por los pecados de nosotros. Y Él, desde la hora sexta hasta la hora novena, cuando dice que hubo tinieblas sobre toda la tierra, ahí fueron cargados los pecados de nosotros. Se cumplió Isaías 53:6. Y cerca de la hora novena, Cristo experimentó el desamparo del Padre. El alma de Cristo entró en muerte, separación, thanatos. Lo que nunca le había ocurrido a Cristo en toda la eternidad le ocurrió en la cruz, cerca de la hora novena. Y Cristo exclamó, Eli, Eli, lama sabachthani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Desamparo. Y en ese momento Cristo, su corazón, dice la Escritura en Salmo 22, que fue como cera, experimentó una muerte física, clínica. Estaba en la cruz Cristo, desamparada su alma, y Él experimentó que su alma, en estado de desamparo, entrara en la eternidad, tal como debe pagar un ser humano. El cuerpo siendo abandonado por el alma, y entrando a la eternidad en estado de desamparo, eternidad, eterno. En ese momento Cristo estaba pagando exactamente lo que mi alma debía pagar, si yo muero y mi alma sale del cuerpo y entra en la eternidad, en estado de desamparo eterno. Pero luego Cristo tenía que consumar lo que el Padre le había ordenado, en Juan 10, versículos 17 al 18. Cristo había dicho, yo tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre, poner mi vida, la de mi alma, para en mi cuerpo ser cargado con los pecados de todos los seres humanos del mundo, los suyos, los míos, desde que nacemos hasta que nos muramos. Y los pecados se pagan así, con la muerte del alma. ¿Hay alguna forma diferente en que los pecados penalmente se condenen, se paguen, pero que no sea con la muerte del alma? No. Entonces Cristo tenía que pagar como se pagan los pecados nuestros, con la muerte de su propia alma. Pero cuando Cristo estaba en la eternidad, de día y de noche, según el Salmo 22, Él volvió a este espacio físico temporal. Su cuerpo agonizante fue objeto de que el alma de Cristo volviese a entrar en este cuerpo agonizante. Y Cristo ahora ve a María y ve a su discípulo amado, a Juan. Juan 19, versículos 25 al 30. Y agonizante Cristo, pero ya Él había vuelto a tomar su vida,
Lo sabemos por lo que dice Juan 19:28. El Señor le dice a María, mujer, he ahí tu hijo. Y al discípulo amado, hijo, he ahí tu madre. Y Juan registra. Y desde aquella hora el discípulo amado recibió a María en su casa. Después de esto, Juan 19:28, y esto es lo más maravilloso que usted puede oír. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, todo consumado. Cristo había prometido en Juan 10:28, yo le doy vida eterna, eso estaba consumado. Dios Padre le había dado una promesa a Abraham en Génesis 22:18, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Por cuanto esto hiciste, hijo Abraham, no rehusaste a tu hijo, tu unigénito, de cierto te bendeciré. Génesis capítulo 22, versículo 18. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y sabemos que esa bendición no es terrenal. Esa bendición, esa promesa que Dios le dio a Abraham, en tu simiente, esto es en Cristo, porque Cristo es la simiente de Abraham, serán salvas todas las familias, las naciones de la tierra. Todas. Porque sabemos nosotros por Mateo capítulo 16, versículo 26, que el mismo Señor Jesús dice de qué le aprovechará al hombre si ganase todo en esta vida terrenal, y perdiese su alma, perdiere su alma. ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Si yo te bendigo con una muy linda vida terrenal, bendición terrenal para tu vida, pero te mueres y tu alma va al infierno, ¿de qué te aprovecha? Entonces cuando en Génesis 22:18, Dios le dice a Abraham, le promete, en tu simiente, Abraham, en Cristo, serán benditas todas las naciones de la tierra, le está hablando de salvación del infierno, vida eterna. Entonces eso también se consumó en la cruz. Cuando dice Juan 19:28, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, la bendición que Dios le dio a Abraham, en tu simiente, en Cristo serán benditas todas las familias de la tierra, consumado. Lo que Cristo nos había prometido a nosotros en Juan 10:28, yo le doy vida eterna, consumado. Pero además, lo que el Padre le había ordenado a su Hijo, en Juan 10, versículos 17 al 18. Cristo dijo, en Juan 10, versículos 17 al 18, antes de ir a la cruz, por esto me ama el Padre, porque yo tengo poder para poner mi vida y volverla a tomar. Nadie me la quita, mi vida. Yo de mí mismo la pongo, mi vida. Tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Juan 10, 17 y 18. Y ese mandamiento lo consumó Cristo en la cruz. Volvió de la eternidad donde él había entrado. Muerte clínica en su cuerpo. Y salió su alma, se desdobló. Tal como un ser humano experimenta la muerte clínica por agonía. Y el ser humano está agonizando en un pabellón quirúrgico. Y su corazón está tut, 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 tut. Y todos los médicos acuden. Con unos electroimán, electroshock, le aplican descarga eléctrica en el pecho. Pero hay muchos relatos de gente que se ha desdoblado. Su alma ha salido del cuerpo y ellos mismos se ven. Y hay muchos relatos, testimonios de personas que se vieron sus cuerpos en la camilla del quirófano. Y veían los médicos, las enfermeras, con unas especies de resucitadores, descargándole descarga eléctrica en el pecho. Y la persona estaba clínicamente muerta. Y por los ejercicios de los médicos, descargándole descarga eléctrica en el pecho, luego el muerto clínico volvió a la vida, y empiezan a seguir tratándolo los médicos. Eso experimentó Cristo en la cruz. Su alma fue desamparada por el Padre y luego tiene que haber experimentado una detención de su corazón. Tiene que haber tenido una especie de infarto cardíaco donde él entró en muerte clínica. Y por eso se cumplió el Salmo 22. Cuando Cristo exclamó, Eli, Eli, lama sabachthani, en Mateo 26, versículo 46, Mateo 27, versículo 46, en ese momento se estaba cumpliendo exactamente el Salmo 22. Y en el Salmo 22, escrito 900 años antes de que Cristo cumpliera el Salmo 22, leemos, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo a ti de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo. De día y de noche, sinónimo de que Cristo entró, en efecto, a estar en estado de eternidad. Producto de que su corazón tiene que habérsele detenido y su alma, que había sido desamparada por el Padre, en estado de desamparo, entró a un desamparo eterno. ¿Qué es lo que le pasa a un ser humano en el camino ancho? Muere físicamente y su alma sale del cuerpo y entra en la eternidad. Eso experimentó Cristo en la cruz. La salvación es por la fe.
Y fe es convicción de lo que no se ve, pero que está escrito en la Escritura. En 1 Corintios 15, versículos 1 al 5, el apóstol Pablo dice: y os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, en el cual estáis en pie, estáis firmes, en el cual sois salvos si os asís a la palabra que os prediqué, a no ser que en vano creísteis. Porque os transmití entre las primeras cosas lo que también recibí, que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a lo que está escrito, conforme a las Escrituras. Cristo experimentó la muerte en la cruz, conforme a lo que estaba escrito en el Salmo 22, conforme a lo que estaba escrito en Isaías 53, apegado estrictamente a lo que estaba escrito. Y en el Salmo 22 leemos que Cristo fue desamparado de día y de noche. De día y de noche, eso está escrito. En 2 Corintios, capítulo 4, 2 Corintios 4:13, leemos: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, no lo que están viendo mis ojos, eso no es fe. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos lo que está escrito, que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a lo que está escrito. Y fe es conforme a lo que está escrito, no lo que ven los ojos. 2 Corintios 4:13, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, no conforme a lo que ven mis ojos. Es una contradicción en sí misma decir fe en la sangre de Cristo, porque la sangre de Cristo se ve. En cambio, el alma de Cristo entrando en muerte eterna, en desamparo, no se ve. Alguien que estuviera contemplando físicamente la cruz diría: Cristo estuvo crucificado unas horas nada más, no de día y de noche, pero de día y de noche está escrito en el Salmo 22. Alguien podría ver con los ojos la sangre de Cristo, lo que se ve, pero no el alma de Cristo, entrando en desamparo. Y la salvación es por la fe, convicción de lo que no se ve, pero que está escrito. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y decir fe en la sangre de Cristo es una contradicción en sí mismo. Porque la sangre de Cristo se ve. El alma de Cristo no se ve. Y es el alma la que está condenada a la muerte. El alma que pecare, esa morirá. Y Cristo, sustituyendo nuestras almas, experimentó la condena que nuestras almas debían experimentar. Si Cristo, en vez de nosotros, no hubiese experimentado exactamente la misma condena que nuestras almas debiesen experimentar, nosotros no seríamos salvos, nuestras almas. Pero si Cristo experimenta la misma condena que yo debo pagar por mis pecados, ya no la pago yo. Si Cristo me está sustituyendo a mí, tomando mi lugar para que yo no vaya a esa condena, entonces Cristo me salvó por sustitución. En obediencia estricta a Éxodo capítulo 21, versículos 23 al 25. Ahí dice: mas si hubiere muerte, el alma que pecare, esa morirá. Muerte del alma, entonces pagarás vida por vida. La vida del alma de Cristo, sustituyendo la vida de nuestras almas. Al alma de Cristo le fue quitada su vida, para que nunca me fuese quitada la vida a mi alma. Nunca. Entonces Cristo me ha dado eternidad a mi alma, vida eterna. Inmortalidad por el Evangelio. En 2 Timoteo 1:10 dice que Cristo, por la gracia de Él, recibir sin merecer, ha sacado a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Querido amigo, si usted es pentecostal, huya de la religión pentecostal, huya. Porque los pentecostales dicen que la salvación no es por obras, y hasta ahí también, pero que se pierde por pecar, y ahí son hijos del diablo. Ahí están cometiendo una blasfemia, están blasfemando contra el Espíritu Santo. Están pecando voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de que Cristo en la cruz nos dio vida eterna. Si usted está asistiendo a algún templo pentecostal, huya de ahí. Los pastores pentecostales son todos hijos del diablo si es que dicen que la salvación se pierde. Si hay algún pentecostal que dice, no, la salvación no se pierde, cuando uno obtiene la salvación es vida eterna, entonces no es un hijo del diablo. Pero si hay pentecostales que dicen que la salvación no es por obras, por supuesto, pero que se pierde, son hijos del diablo, instrumentos de Satanás. Cuando la persona es salvada, es sellada con el Espíritu Santo hasta la redención. Hasta la redención. Es decir, yo cuando peco, soy infiel, soy una persona que cometo pecado, siendo salvo, el Espíritu Santo está en mí hasta el día de la redención. Por eso tengo vida eterna. Cuando el Espíritu Santo es ingresado dentro de mí, es inmerso dentro de mí, las arras de nuestra herencia en los cielos, hasta la redención yo tengo vida eterna. Porque será sumergido el Espíritu Santo dentro de mí, seré sellado con Él hasta el día del arrebatamiento. El Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia. Es la prenda en garantía que nos deja Cristo para asegurarnos de que cuando Él venga nos viene a buscar. Tenemos la prenda en garantía. Cuando venga Cristo en las nubes, cuando vea el Espíritu Santo en mí, me toma y me lleva al cielo.
Por eso dice Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. En él también vosotros, Efesios, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y esto es lo más importante, habiendo creído en el evangelio, habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia en los cielos, hasta el evento del arrebatamiento de la iglesia, hasta la redención de la posesión adquirida. Si un pentecostal, cualquiera sea, le dicen, sí, la salvación no es por obras, no es por obra la salvación, pero se pierde, esa persona es un hijo del diablo, un instrumento de Satanás. Es una persona que está predicando un evangelio mutilado, falso evangelio. No son buenas noticias de salvaciones, que la salvación se pierde, no son buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? El evangelio. Que Cristo en vez de nosotros murió por los pecados de nosotros y así nos dio vida eterna, inmortalidad para el alma. Por el Evangelio, según de Timoteo 1:10. ¿Qué significa el alma inmortal? ¿Que no puede morir? ¿Qué pasa con los pecados? ¿Qué pasa con las infidelidades? ¿Qué pasa con las degeneraciones mías? ¿Qué pasa con mis inmoralidades, mis depravaciones, mi tibieza? Todo lo que a mí antes me quitaba la vida, me la condenaba mi alma a la muerte. No, nunca más. Mi alma quedó inmortal. Eso es vida eterna. ¿Qué es lo que es vida eterna? Existir eternamente en estado de vida. Si se pierde, entonces no es eterno. Si algo se pierde, no es eterno. ¿Cómo se va a perder algo que es eterno? Eterno es siempre existir en estado de vida, vida eterna. Y eso es lo que nos prometió Cristo. Si hay alguna persona que esté oyendo a pastores pentecostales que dicen que la salvación se pierde, huyan de ahí, porque está siendo objeto de la pregonación de instrumentos del diablo. La salvación de Cristo no se pierde. Lo que pasa es que la gente no la obtiene por creer sin fe, que es diferente. Pero cuando uno obtiene la salvación es porque se arrepiente y cree en el Evangelio con fe y pasa de muerte a vida. Y cuando pasa por Cristo de muerte a vida, es sellado con el Espíritu Santo. Hasta la redención. Tiene las arras de nuestra herencia. Las arras, el Espíritu Santo, la unción misma de 1 Corintios 2, de 1 Juan 2. La unción que permanece en nosotros, esa unción es la que es el sello de garantía. Es las arras de nuestra herencia. Así que si usted, mi querido amigo, está oyendo predicaciones pentecostales donde ellos dicen que la salvación no es por obras, hasta ahí también, porque la salvación no es por obras, pero ellos dicen que la salvación se pierde, entonces huya de ahí, porque ellos están atacando al Evangelio, están diciendo que la salvación se pierde. Eso es una blasfemia, eso es blasfemar contra el Espíritu Santo, eso es pecar voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, de Hebreos 10, versículos 26 al 30. Pecar voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad es rehusar voluntariamente creer en el Hijo. Rehusar creer. En Juan 3:36, Juan el Bautista dice, el que cree en el Hijo de Dios, Cristo dijo, yo le doy vida eterna, el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo, rehusar creer, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, ¿qué es lo que es pecar voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad? ¿Mentir sabiendo que no hay que mentir? No. Es después de haber recibido el conocimiento de la verdad. ¿Fornicar sabiendo que no hay que fornicar? ¿Eso es pecar voluntariamente? No, es después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Codiciar, adulterar, mentir, robar, emborracharse sabiendo que no hay que emborracharse, que no hay que fornicar, que no hay que adulterar, ¿eso es pecar voluntariamente? No, eso no es pecar voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Pecar voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad es rehusar adrede, tenazmente, rehusar creer en el Hijo. ¿Qué es lo que dijo el Hijo? Juan 10:28, yo le doy vida eterna. Y en Juan 19:30, cuando Cristo expiró, entregó su espíritu, dijo, consumado es. Ahí consumó la vida eterna. Ahora la condena no es por pecar, no es por ser infiel, no es por ser tibio, no. Es por no creer con todo el corazón que Cristo cuando murió por nuestros pecados nos dio la vida eterna. Cristo no vino a morir por nuestros pecados, como en efecto sí lo hizo. Cristo vino a morir por nuestros pecados para darnos vida eterna. Cristo no vino a morir por nuestros pecados para darnos vida eterna para que usted no tenga certeza de lo que le espera después de morir, pues. El que usted no tenga certeza de lo que le espera después de morir se debe a su incerteza, a su falta de fe en el Evangelio. Y eso lo condena. El que no creyere con fe en el Evangelio será condenado. Marcos 16:16. Cristo dijo, yo le doy vida eterna en Juan 10:28. Además, Juan, en su primera epístola, 1 Juan 2:25, dice, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. 1 Juan 2:25. Entonces, en Juan 19:30 leemos, consumado es, y entregó su espíritu. Ahí consumó la promesa, la vida eterna. Cristo pagó todos los pecados que cometeremos toda nuestra vida. Nos ha sustituido terrenalmente toda nuestra vida en el aspecto condenatorio. Porque a Cristo en la cruz le fueron cargados los pecados que nuestras almas los van a cometer toda nuestra vida. Para asegurarse Cristo de darle cumplimiento a la promesa, Cristo se aseguró de dejarse cargar en su cuerpo con los pecados de toda nuestra vida.
Si a Cristo le hubiese sido cargado todos los pecados de nuestra vida, menos uno, jamás seríamos salvos. Porque ese un pecado tendríamos que pagarlo nosotros con la muerte de nuestras almas. Pero Cristo prometió vida eterna, inmortalidad por el Evangelio. 1 Timoteo 2, versículo 10. Que Cristo ha sacado a luz la vida y la inmortalidad para nuestras almas por el Evangelio. Alma inmortal. Eso es vida eterna para el alma pecadora. Cualquier persona que dice que la salvación no es por obras, lo cual es cierto, no es por obras, pero que dice, pero se pierde, esa persona es un instrumento del diablo. No le crea a esa persona. Esa persona está procurando ser salva por sus méritos. Está procurando entrar. Se está aplicando sobre él Lucas 13:24. Muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Y por qué? Porque estarán procurando entrar. Y la salvación ha sido pagada por Cristo a la entrada. Es gratuita. Esas personas que dicen que la salvación se pierde son los mismos fariseos que no entran ni dejan entrar, a los cuales Cristo aludió. Vosotros fariseos no entráis ni dejáis entrar a los que quieren entrar. Cerráis el reino. Porque le estáis diciendo que la salvación se pierde, que ellos tienen que hacer mérito para poder tener la salvación. El Señor les dijo a los fariseos de ese tiempo, de cierto digo que las prostitutas y los publicanos van delante de vosotros al reino de Dios. ¿Y por qué Cristo le dijo a estos hombres que estaban guardando la ley, que los fariseos, que las prostitutas y los publicanos iban delante de ellos al reino de Dios? Porque a una prostituta y a un publicano no hay que convencerlos de que son pecadores. ¿A quién hay que convencer de que son pecadores? A estos pastores pentecostales de hoy en día. Y a los fariseos de aquel tiempo. Entonces el Señor le dice a ellos, vosotros no entráis ni dejáis entrar. En Lucas 13:24 el Señor le dice a toda la gente de aquel tiempo de Israel, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque de cierto os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Pregunta, ¿por qué estas personas están procurando entrar? Respuesta, porque no han entrado. Si hubiesen entrado, no estarían procurando entrar. Ahora, ¿por qué no han entrado? Porque no han creído con todo su corazón, con fe, que Cristo les salvó. Por eso están procurando ser salvos, porque no creen que Cristo los salvó. Entonces son pentecostales que dicen que hay que guardar santidad para ser salvo, dejar el pecado para ser salvo, perseverar para ser salvo, cuidar la salvación para ser salvo. Están procurando entrar con sus méritos. ¿Cómo son los méritos humanos, la justicia humana? Para Dios. Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como sociedad y todas nuestras justicias, yo dejo la tibieza, estoy procurando, dejando el pecado, guardando santidad, dejando una vida del pecado, guardando los mandamientos. Esas son obras de justicia nuestras. Si bien todos nosotros somos como sociedad y todas nuestras justicias, las dejo la tibieza, me veo fervoroso, guardo los mandamientos, estoy perseverando, vivo una vida en santidad, porque dice ahí, sin santidad nadie verá al Señor, y dejo la tibieza, porque dice en Apocalipsis 3:16, por cuanto eres tibio y no eres frío ni caliente, te vomitaré en mi boca. Y dice en Hebreos 12:14, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor, así que sin la cual nadie verá al Señor, así que estoy viviendo una vida de santidad, estoy dejando la tibieza, estoy guardando los mandamientos, estoy perseverando, obras de justicia. Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como sociedad y todas nuestras justicias, dejar la tibieza, guardar santidad, dejar el pecado, cumplir los mandamientos, como trapos de inmundicia para el Señor. Las obras de justicia hay que hacerlas después de ser salvo, pero no para ser salvo o para impedir perder la salvación, porque la salvación no se pierde, como dicen algunos herejes pentecostales, no todos, no quiero meter todo al saco. Entonces, mi querido amigo, ¿murió Cristo por los pecados de usted? En cuanto a la salvación del alma de usted, basta que Dios le detecte la más mínima dependencia suya en cuanto a la salvación del alma de usted, para que Dios le impute a usted condenatoriamente que usted todavía se encuentra dependiendo de usted en cuanto a la salvación del alma suya. Y por tanto no creyó con fe que Cristo le salvó, que Cristo le dio vida eterna cuando Él en la cruz murió por nuestros pecados y dijo consumado es. Lo voy a repetir. En cuanto a la salvación del alma de usted, basta que Dios le detecte la más mínima dependencia suya en cuanto a la salvación del alma de usted, para que Dios le impute penalmente a usted de que usted todavía se encuentra dependiendo de usted en cuanto a la salvación del alma suya. Y por tanto, eso es prueba suficiente de que usted no creyó que Cristo le dio vida eterna. Porque si usted hubiese creído que Cristo en la cruz le dio vida eterna para la salvación de su alma, no estaría dependiendo de usted. ¿No lo encuentra lógico lo que le estoy diciendo? ¿Lo encuentra lógico? Entonces, en cuanto a la salvación del alma de usted, basta que Dios le detecte la más mínima dependencia suya, que usted diga, sí soy salvo, pero tengo que dejar la tibieza, porque si no dejo la tibieza, igualmente voy al infierno, así que estoy dependiendo de dejar la tibieza, para que Dios le impute a usted que usted no creyó que Cristo le dio vida eterna. Eso lo condena al mismo infierno. En Juan 3:18 Cristo dijo de sí mismo, el que en él cree no es condenado,
Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea que la condena al infierno es por no creer en el unigénito Hijo de Dios. ¿Y qué es lo que dijo el unigénito Hijo de Dios? Yo le doy vida eterna. Del mundo cristiano, mayoritariamente pentecostal, que son los carismáticos que van marchando todo el infierno, y adventistas, y presbiterianos calvinistas, y mundo católico, todo lo que está vinculado a la religión cristiana, dice el Señor Jesucristo: no todo aquel que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Mateo 7, versículos 21 al 23. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y los evangélicos cristianos dicen que hacer la voluntad del Padre es dejar la tibieza, guardar los mandamientos, ser bueno, ayudar al prójimo, cumplir los mandamientos, guardar santidad. No. Hacer la voluntad del Padre es lo que dijo Cristo. En Juan 6, versículos 28 al 29, le preguntaron al Señor: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y Cristo responde: esta es la obra de Dios, que creáis, no que hagáis. No, hacer no. Yo estoy haciendo, guardando santidad. Estoy dejando de hacer, dejando el pecado. Estoy dejando la tibieza. No, no es por hacer o dejar de hacer. La voluntad del Padre es creer en el Hijo. Cristo dijo: y esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Juan 6:40. Pero en Juan 6, 28 y 29 Cristo dijo, le preguntaron al Señor: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y Cristo dijo: esta es la obra de Dios, que creáis, no que hagáis, que creáis en aquel a quien el Padre ha enviado, que creáis con fe en el Hijo. Eso es hacer la voluntad del Padre. Y el Hijo dijo: yo le doy vida eterna, Juan 10, 28. Y en Juan 19:30 dijo: consumado es la vida eterna. Ahora tienes que creerle al Hijo con todo tu corazón, que cuando Él en vez de ti murió por los pecados de ti, te dio vida eterna. Que cuando pecas, eres inmortal, nunca más condena penal, nunca más vas al infierno. Entonces se lo tienes que creer a Cristo, porque si no, irás al infierno. En Juan 6, versículo 40, dice el Señor: y esta es la voluntad del que me envió, la voluntad del Padre. ¿Qué es lo que es hacer la voluntad del Padre? Creer con fe que Cristo nos dio vida eterna. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, en Mateo 7, versículos 13 y 14, Cristo dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que va rumbo a la perdición, al infierno. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que va a la vida, y pocos son los que la hallan. Cristo ni siquiera dice son pocos los que entran por ella, son pocos los que la hallan. Eso está en Mateo 7, versículos 13 y 14. En Mateo 7, versículos 21 al 23, Cristo dice: no todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y usted ya sabe que hacer la voluntad del Padre que está en los cielos es creer con fe en el Hijo. El Hijo dijo: yo le doy vida eterna. ¿Le has creído a Cristo? Que Él, cuando murió por tus pecados, te dio vida eterna. Dos preguntas al terminar. Dos preguntas al cierre de este video. Entendiendo que nos queda muy poco tiempo, que se está terminando el periodo de la gracia, que estos siete que Dios ha marcado, de estos 7 se han cumplido 6 ya prácticamente. Y el mundo está a punto de entrar al glorioso milenio. A punto. Ahora, dos preguntas. Uno tiene que ver con el Evangelio. Dice la pregunta: ¿murió Cristo por los pecados de usted? ¿Sí o no? Oh, mi querido amigo, le hago encarecidamente esta pregunta, porque es de la mayor importancia que usted responda. ¿Murió Cristo en vez de usted por los pecados de usted? ¿Sí o no? El Evangelio es el anuncio de que Cristo murió por los pecados de nosotros. 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Y de esa manera nos salvó el alma. Segunda pregunta. ¿Tiene usted certeza de lo que le espera después de morir? ¿O anda en incertidumbre, en incerteza? Y es un pentecostal, un adventista que está dependiendo de sus méritos para, según usted, ser salvo. Creyéndole a estos pastores pentecostales que dicen que la salvación se pierde. Le hago la pregunta: ¿tiene usted certeza de lo que le espera después de morir? En Romanos capítulo 5, versículo 1, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y en Hebreos 11.1 dice que la fe es certeza de lo que se espera. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, Romanos 5.1. Justificados pues por tener certeza en Cristo, por lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros, justificados pues por tener certeza, por tener fe, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por tener certeza de lo que a mí me espera después de morir, basado en lo que Cristo hizo por mí en la cruz, que me dio vida eterna, yo tengo paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Usted la tiene, la paz?
¿Ha entrado al reposo? ¿Ha entrado al reposo de las obras de la religión? En Hebreos 4 dice, temamos pues, no sea que aún permaneciendo la promesa de entrar en su reposo, parezca alguno de vosotros no haberlo alcanzado. Por eso está procurando ser salvo, porque no ha creído con fe. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, el Evangelio, como a ellos. El original dice, porque también nosotros hemos sido evangelizados, al igual que ellos. Entonces aquí viene dentro del mundo cristiano la diferencia entre nosotros y ellos. Pero a ellos no les aprovechó el haber sido evangelizados, a ellos no les aprovechó el oír la buena nueva por no ir acompañado de fe en los que lo oyeron. Mas nosotros los que hemos creído, con fe, entramos. ¿Qué es lo que es hacer la voluntad del Padre? Creer en el Hijo. ¿Qué es lo que dijo el Hijo? Yo le doy vida eterna. Juan 10:28. Juan 19:30. Consumado es, y entregó el Espíritu. ¿Le ha creído a Cristo que le dio la vida eterna? En Hechos 4:12 dice el apóstol Pedro, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos del infierno, del desamparo eterno en el lago de fuego. Ahora es el tiempo aceptable, ahora es el día de salvación. En 2 Corintios 6, versículo 1 y 2 dice, os exhortamos a que no recibáis la gracia de Dios en vano, porque dice, en tiempo aceptable te he oído. Te he oído, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora, antes de que mueras, he aquí ahora el tiempo aceptable para ser salvo del infierno. He aquí ahora el día de salvación del infierno. 2 Corintios 6, versículo 1 y 2. No reciba la gracia de Dios en vano. ¿Qué es lo que es recibir la gracia de Dios en vano? Es creer en vano. ¿Cuántas personas que yo les he predicado el Evangelio dicen, sí, yo creo que Cristo murió por mí, sí creo del Evangelio? Y si usted se muere, ¿dónde va? Ah, no sé, pues Dios nomás lo sabe. O sea, dice creer de la boca para afuera. Cristo no vino a morir por nuestros pecados, como si en efecto sí lo hizo, murió por nuestros pecados para darnos vida eterna, para que usted no tenga certeza de lo que le espera después de morir. El que usted no tenga certeza de lo que le espera después de morir se debe a que usted no ha creído con fe, ha creído con incerteza, está en incertidumbre. Creer sin fe es creer con incerteza, con incertidumbre. En cambio, creer, pero con fe, es creer con certeza, sin incertidumbre. Creerle a Cristo que cuando Él nos prometió la vida eterna y la consumó en la cruz, realmente la consumó. Si Cristo en vez de mi alma, Él puso la vida de su alma en la cruz y Él pagó todos los pecados que yo los iba a pagar cuando yo naciera en este mundo, viviera y muriera, todos los pecados de mi alma, entonces ya no los pago yo. Que Cristo en vez de mí murió, Él fue condenado a la muerte en vez de mí por los pecados míos. Entonces los pecados míos no los pago yo, los pagó Cristo. Ahí está la obra de salvación por sustitución, alma por alma. La salvación de mi alma ha sido por una completa sustitución de mi alma todo el tiempo que mi alma vive en mi cuerpo. Sustituida mi alma por el alma de Cristo. Al cuerpo de Cristo en la cruz le fueron cargados, remitidos los pecados que mi alma no va a cometer toda mi vida. Porque seremos usted y yo pecadores, los dos, hasta que nos muramos. Arrepentimiento es reconocer eso. Para que entendamos que la salvación de nuestras almas ha sido por una sustitución de toda nuestra vida, todo el tiempo que nuestra alma vive en el cuerpo. Porque en el cuerpo está la ley del pecado, que al alma la va a hacer caer en pecado hasta que el cuerpo muera. Y el alma salga del cuerpo. Entonces, ¿murió Cristo por los pecados de usted? El Evangelio dice que sí. Segunda pregunta, ¿tiene usted certeza de lo que le espera después de morir? ¿Sabe a dónde va después que muera? En Juan 2:75 Cristo dijo, el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Juan 2:75. En Juan 12:46 Cristo dice, yo la luz he venido al mundo, para que todo aquel que en mí cree no permanezca sin saber a dónde va después de morir, no permanezca en tinieblas. En 1 Juan 5:13 el apóstol Juan escribe a los creyentes, a la iglesia genuina, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. Si usted se muere, ¿dónde va? Si usted dice al cielo, ¿por qué? Porque soy bueno, porque no le he hecho mal a nadie. Usted va al infierno, está dependiendo de usted. No ha creído en la salvación de Cristo sustitutiva, porque está dependiendo de usted. Basta que Dios le detecte la más mínima dependencia de usted en cuanto a la salvación del alma suya para que Dios le impute a usted que usted no creyó que Cristo le salvó. Si usted se muere, ¿dónde va? Usted dice, yo creo que voy al cielo, pero no estoy seguro. Usted ha creído, pero con incerteza, exento de fe. Le impide eso ser salvo. Le impide ser salvo. Solamente cuando el ser humano cree, pero añadiendo fe a su creer, Dios, en forma espiritual, sumerge al Espíritu Santo dentro.
Cristo dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, el Evangelio, que Cristo en vez de nosotros murió por los pecados de nosotros. 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Y añade el Señor, el que creyera en el Evangelio y como resultado de haber creído con fe, es decir, fuere bautizado, inmerso dentro del Espíritu de Cristo, esa persona fuere objeto del bautismo, esa persona será salva. Y el que no creyere será condenado. En Marcos 16, versículos 15 al 16, Cristo dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Le dice a sus creyentes, los envía a predicar. El que creyera en el Evangelio y fuere bautizado será salvo. Ese bautismo es el bautismo espiritual invisible. Es la inmersión del Espíritu de Cristo dentro. Por haber creído, añadiendo fe. Por eso que en 2 Corintios 13:5 dice el apóstol Pablo, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no reconocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados, a menos que hayáis oído el Evangelio, lo hayáis creído, pero dudando, exento de fe, y te convertiste en un pentecostal, adventista, católico, presbiteriano, calvinista, tantas religiones cristianas que hay. ¿Murió Cristo por los pecados de usted? ¿Sí o no? Si Cristo, en vez de mí, murió por los pecados míos, yo tengo vida eterna. Voy al cielo cuando muera. Segunda pregunta. ¿Tengo yo certeza de lo que me espera después de morir? Sí, absoluta. ¿Qué pasa cuando usted muera, don Ulises? Voy al cielo. ¿Y por qué? Porque Cristo en vez de mí murió por los pecados míos. Yo no puedo ser condenado a la muerte por los pecados míos, porque los pecados míos los pagó Cristo en la cruz hace más de 2000 años atrás. Certeza en Cristo, en la salvación de Cristo en la cruz del Calvario. Cristo no vino a morir por nuestros pecados para que usted no sepa dónde va después de morir. Cristo no vino a morir por los pecados suyos para que usted esté dependiendo de usted. Cristo no nos vino a salvar de una vida que se pierde. Cristo no nos vino a dar una salvación que se pierde. No, eso no es vida eterna. Eso no es eterno, se pierde. Algo que se pierde no es eterno. Cristo nos vino a dar vida eterna. Entonces el Señor dice en Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra, yo le doy vida eterna, Juan 10:28. Y cree al que me envió, 1 Juan 5, versículos 10 al 12, y yo le doy vida eterna y esta vida está en mi Hijo. El que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Ahí está hablando el Padre. 1 Juan 5, versículos 10 al 12, el testimonio que el Padre ha dado acerca de su Hijo. Entonces Juan 5:24 dice, Cristo, de cierto os digo, el que oye mi palabra, yo le doy vida eterna. Y cree al que me envió, yo les he dado vida eterna y esta vida está en mi Hijo. Tiene vida eterna y a juicio no viene, ha pasado de muerte a vida. Nunca Dios está diciendo, nunca Cristo está diciendo, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió y deja la tibieza, guarda santidad, deja el pecado, persevera, tiene vida eterna. No. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y a juicio no viene, ha pasado de muerte a vida. Oír el Evangelio, obra consumada de salvación, y creerla con fe, y se hace efectiva la vida eterna. Ahí Dios sumerge el Espíritu Santo dentro de usted. ¿Tiene usted el Espíritu Santo morando adentro? En Romanos 8:9 dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, es sumergido dentro en forma invisible, en forma espiritual, cuando la persona oye el Evangelio y lo cree con todo su corazón. Que Cristo en vez de mí murió Él. Él fue condenado a la muerte por causa de mis pecados, que yo los cometeré toda mi vida. Él los pagó todos en la cruz. Ya no los pago yo. Me ha dejado incondenable penalmente. Cuando cometo pecados ahora no seré librado de las consecuencias por pecar, pero nunca más la muerte del infierno, nunca más el juicio ante el gran trono blanco, nunca más el lago de fuego. Me salvó el Señor de ir a juicio, me salvó de ir al infierno, me salvó de ir al juicio, me salvó del lago de fuego, me dio vida eterna, lo creo, le creo al Señor su salvación. Ahora cuando peco no seré librado de las consecuencias en esta vida terrenal, que me van a traer consecuencias en el tribunal de Cristo, por supuesto, pero nunca más la condena penal, nunca más la muerte del alma. Tengo seguridad en Cristo, tengo certeza de lo que me espera después de morir. Eso es fe. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Romanos 5:1. Justificados pues por tener certeza de lo que usted le espera después de morir, basado en lo que Cristo hizo por usted en la cruz, usted tiene paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos 11:1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dos preguntas. ¿Murió Cristo por los pecados de usted? ¿Sí o no? Segunda pregunta. ¿Tiene usted certeza de lo que le espera después de morir? Si usted me pregunta a mí,
Y me pregunta, don Ulises, ¿murió acaso Cristo por los pecados suyos? Yo le digo, sí, Cristo en vez de mí, murió, fue condenado a la muerte por causa de los pecados que yo cometeré toda mi vida. Segunda pregunta, don Ulises. ¿Tiene usted completa certeza de lo que usted le espera después de morir? Absoluta certeza. ¿A dónde va don Ulises después que muera? Al cielo con mi Salvador. ¿Por qué? Porque Él en vez de mí murió por los pecados míos. Cristo murió por los pecados de nosotros. Cristo murió por los pecados de nosotros. Cristo murió por los pecados de nosotros. Este es el Evangelio, que Cristo murió por los pecados de nosotros. Que Cristo en vez de nosotros murió por los pecados de nosotros. Y os hago saber, hermanos, el Evangelio que os prediqué, en el cual estáis firmes, estáis en pie, en el cual sois salvos, si os asís a la palabra que os prediqué, a no ser que en vano creísteis. Os exhortamos a que no recibáis la gracia de Dios en vano, 2 Corintios 6, versículo 1 y 2. A no ser que en vano creísteis, creer exento de fe, creer dudando. Porque os transmití entre las primeras cosas lo que también recibí. Aquí viene el anuncio, que Cristo murió por los pecados de nosotros, que Cristo murió por los pecados de nosotros, que Cristo en vez de mí murió por los pecados míos, que Cristo en vez de usted murió por los pecados de usted. Nosotros no podemos ser condenados a la muerte por nuestros pecados, porque en justicia nadie se ha condenado 2 veces a la muerte por los mismos pecados. Y Cristo murió por nuestros pecados, para que nosotros no muramos por nuestros pecados. Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras, y fue sepultado, y ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. No recibáis la gracia de Dios en vano. Creed con todo el corazón, creed con fe, que ya Cristo te salvó. Créele a Cristo la salvación poderosa tan grande que Él consumó en la cruz. Créesela con todo tu corazón y Dios sumergirá dentro de ti el Espíritu Santo y tendrás las arras de la herencia en los cielos, el Espíritu Santo. En Él, en Cristo también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Efesios 1, versículos 13 y 14. ¿Murió Cristo por los pecados de usted? La palabra del Señor, el Evangelio dice que sí. Y si Cristo en vez de usted murió por los pecados de usted, usted va al cielo cuando muera. ¿Tiene certeza de lo que le espera después de morir? Fe es certeza de lo que se espera. En cambio, no fe es creer, pero con incerteza, dudando. Y eso lo condena. Cristo pide fe para que sea sumergido Cristo dentro de usted. Si usted no tiene fe, estará creyendo con incerteza. Diciendo, sí, Cristo me salvó, pero no estoy tan seguro. Para asegurarme, mejor dejo la tibieza, guardo santidad, dejo el pecado. Mejor estoy dependiendo de mí. Basta que Dios le detecte la más mínima dependencia suya en cuanto a la salvación del alma de usted, para que Dios le impute a usted que usted está dependiendo de usted todavía en cuanto a la salvación del alma suya, y por tanto eso es prueba suficiente de que usted no creyó que Cristo le dio vida eterna cuando Cristo murió por sus pecados en la cruz hace más de 2000 años y Cristo dijo, consumado es, en Juan 19:30, y entregó su espíritu. El que no creyere con fe en el Evangelio será condenado. Marcos 16:16. Marcos capítulo 16, versículos 16. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan 3:18. ¿Ha creído que Cristo cuando murió por sus pecados le dio vida eterna? ¿Tiene usted certeza absoluta que al morir va al cielo por lo que Cristo hizo por usted en la cruz? ¿Que Cristo lo salvó del infierno en la cruz cuando murió por sus pecados? Oh, querido amigo, yo no sé cuánto tiempo más el Señor va a alargar su misericordia. Usted ya acaba de ver en esta exposición escatológica acerca de los tiempos que estamos viviendo. Y usted está viendo el mundo como está. Usted está viendo lo que está pasando en el clima, cómo la maldad está aumentada, cómo los gobiernos del mundo están corrompidos, cómo el mundo se prepara para el surgimiento del anticristo. Y estamos así de que la genuina iglesia sea quitada de aquí. El que no quiera ver esto está ciego. Está ciego. Está en un no reconocimiento, en un negacionismo de los tiempos que estamos viviendo. Los 6 días de Dios y el día 7. Y nosotros somos la iglesia séptima, la iglesia de la Odisea. Apocalipsis capítulo 3, versículos 14 al 22. Enoc es figura de la iglesia séptima, la iglesia de la Odisea. Enoc es séptimo desde Adán. Judas 1:14. Por la fe, Enoc fue traspuesto. No por creer, sino por la fe. Fue traspuesto, fue arrebatado al cielo para no ver muerte, para no ver la destrucción, la ira de Dios sobre el mundo, a través del diluvio. Hebreos 11:5. A la única de las 7 iglesias, la iglesia de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tetira, Sardis, Filadelfia y Odisea,
la única de las 7 iglesias a las cuales el Señor ha dicho, ¿ya? Mira que estoy en pie junto a la puerta y llamo, es a la iglesia de la Odisea, la iglesia séptima, la iglesia tibia, de la cual yo soy parte, Apocalipsis 3:20. A la iglesia de la Odisea. Apocalipsis 3, versículos 14-22. Arrepentíos, mi querido amigo, arrepentíos y creed con fe en el Evangelio para que seáis salvos de toda condena, debida a vuestros pecados. Que Dios les bendiga. Maranata, el Señor viene muy pronto. Los que son hermanos en la fe, todos los que tenemos el Espíritu y los que somos novia de Cristo, candidatos a ser la esposa y el Espíritu dicen ven. Y todo el que oiga diga ven. Sí, ven, Señor Jesús. Tu iglesia te está esperando para que sea arrebatada a los cielos junto contigo y todos los hermanos en la fe. Y nos gocemos con Él. Y vayamos al tribunal de Cristo a rendir cuentas todo el tiempo que nosotros, desde el momento que fuimos salvos, cuántas almas pudieron ser salvas producto de nuestra gestión, nuestras oraciones de fe, nuestra predicación del Evangelio. Dios les bendiga.